Nos adentramos en ese vertedero Mo 4 de la isla de Koh Phangan, el sureste de Tailandia, donde ocurría el suceso entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho, suceso por el cual este 29 de agosto y en el cual quedan muy poquitos días para conocer esa sentencia final. A Daniel Sancho le pedirían la pena de muerte como pena máxima, aunque muchos creen que sería una pena menor la que conllevaría lo que supuestamente hizo Sancho ese 2 de agosto. Comentamos también que el mediodía del 3 de agosto de 2023, un día después de que llegue Edwin Arrieta, una empleada encontraba restos humanos en bolsas de basura, intestinos troceados, partes de unas nalgas, una pelvis y pedazos de una pierna derecha. Inmediatamente se lo comunica a los otros recolectores de residuos que están trabajando en ese momento. Entre todos forman un corrillo alrededor de los restos. Algunos trabajadores sacan el móvil para hacer fotos. La policía, tras recibir ese aviso, llega unos pocos minutos después y los agentes toman más fotos del hallazgo y piden a los operarios que se haga una gran inspección de todo el vertedero. Al día siguiente, la policía dice que encuentra una bolsa que contiene un calzoncillo rojo, una camiseta negra rasgada en el pecho y un pantalón corto también negro. Esa noticia que ya había dado el salto a la prensa local, algunos medios tailandeses publicando incluso imágenes sin filtro de los restos humanos y de las prendas. Se comentaba que habían aparecido otras partes de una mano y un pie derecho, pero esos últimos detalles pasaban prácticamente desapercibidos tras hacerse público que junto a la ropa había un ticket de compra fechado el 1 de agosto del Big C Food Market, de ese supermercado que era el más grande de la isla. Y ahí es cuando la policía revisa las cámaras de seguridad del establecimiento y descubre que un extranjero, un chico joven con pelo largo y recogido, llevaba una camiseta blanca y chanclas que había comprado, también un cuchillo de 8 pulgadas para picar carne, 3 paquetes de bolsas de basura, guantes de látex, esas mallas metálicas, 120 metros de papel film, con más datar y estropajos. El joven aparecía a las 5:03 en unas imágenes de ese supermercado. A las 5:15 efectuaba el pago de la compra y una cajera del local confirmaba que se había gastado 1.486 baht. Al cambio eran casi unos 40 euros en aquellos utensilios. Los agentes, tras comprobar también las cámaras que estaban fuera del supermercado, veían que el extranjero se había marchado cargado con las bolsas y se subía a una pequeña scooter, un vehículo que se solía alquilar los turistas para moverse por la isla. Es bastante curioso cómo tenemos esa información de que se había encontrado un pie y una mano que realmente no eran del señor Edwin Arrieta en esos primeros restos que habían hallado. De hecho, la misma persona, Min, que fue la mujer que encontró las primeras partes del cuerpo, que ella dice en las entrevistas que olía muy fuerte, etc. Lo primero que encuentra es un pie por una parte y luego una mano. Esto es lo que se señala desde los distintos reporteros que fueron a cubrir las noticias en los primeros momentos. De hecho, en los reportajes de Tailandia siempre salía que se había encontrado uno de los pies y luego también otra de las manos en ese vertedero, cuando no es hasta el 6 de agosto cuando se ve que ahí se hallan las dos manos que supuestamente sí serían de Arrieta. Incluso hay que comentar que en los primeros momentos y en estos programas que estamos analizando se habían hallado una cabeza en el vertedero. Una cabeza que luego se llegó a decir que era una noticia falsa, porque la cabeza luego se encuentra en lo que sería la playa junto con las manos y parte también de un brazo, que son las halladas en esas bolsas que sacó la policía tailandesa, que hizo el vídeo yendo allí. Y esto es algo que a muchísima gente le extraña. Había partes que no eran de Edwin Arrieta. Primero se halla una cabeza en el vertedero según distintas portales de noticias. Luego, por otra parte, sabemos que se halló un pie que no era del cirujano colombiano. Y por otro lado, cuando tenemos los informes forenses, no hay ningún pie por ningún lado. Y es que hay una cosa que no se comentó mucho acerca del caso Daniel Sancho, y es que hubo otro homicidio en lo que sería la noche de la luna llena. Esa noche en la cual sería al día siguiente a que Daniel Sancho acabase supuestamente con la vida de Edwin Arrieta, como sugiere la policía tailandesa. Lo que pasa es que en todos los informes se nos sugiere que el mismo día 3 de agosto, que es la fecha de
del día de la luna llena ya se está encontrando un pie, el cual no sería del cirujano colombiano. Un pie y una mano, según lo que señalan distintos operarios de... Un pie y una mano, según lo que señalan distintos operarios de las autoridades tailandesas que estuvieron allí. Vamos a ver este clip ahora con informaciones que les habían llegado a los tertulianos. Esto en el inicio, no sé de qué día es justo este programa, pero prácticamente debe ser de los primeros días de agosto en los cuales se aparecía en las primeras planas de las televisiones y los programas del caso Daniel Sancho. Vamos a escucharlo. Se hace en Tailandia, es que es brutal. O sea, yo no explico, y ahora mismo estábamos hablando precisamente con investigadores que también trabajan en esta isla, que me acaban de poner un WhatsApp diciendo que ellos precisamente en la noche venían de hacer otra operación en esta noche de luna llena donde ocurrió... En esa noche de luna llena estaban haciendo otra investigación distinta a la del caso de Daniel Sancho. Esto es lo que está contando aquí Galiacho, que ahora, bueno, nos acordamos de él por el programa Juntos y las noticias que está encargando de dar actualmente con el tema Joaquín Campos, pero fijaos aquí en esta información que daba Campos en su momento acerca de otro crimen que había sucedido. En esta noche de luna llena donde ocurrió el tema precisamente con drogas y tal, y un homicidio que hubo también. Hubo un homicidio también esa noche y estaban hablando. Y me decían estos investigadores que... Fijaos aquí que dice que hubo otro homicidio en ese momento. Hubo otro homicidio. Es tremendo porque aquí es donde salían las imágenes, el tema del cuchillo, que si captaban a Daniel Sancho comprando esos objetos con ese establecimiento y demás. Pero aquí Galiacho revela una cosa de que estaba hablando en esos momentos con las autoridades y demás en Tailandia, y ahí sacaba esta información de primera mano de que sí hubo otro homicidio, el cual ahora pues añadimos a estas infos de que aparecía un pie, etcétera, que tenemos por aquí distintos artículos que también lo comentan, de que en el vertedero de Koh Phangan aparecía una parte de un pie y una mano que no eran del cirujano colombiano Edwin Arrieta. A las 10 de la mañana del próximo 29 de agosto se va a conocer en el Tribunal Provincial de Samui, esa isla vecina de Phangan, la sentencia contra Daniel Sancho, acusado del crimen premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, español que ya tiene 30 años, Sancho, que está en prisión provisional dentro del módulo de enfermería de la cárcel de Koh Samui desde el pasado verano, y también se enfrenta a las acusaciones de ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de esa documentación de Arrieta, habiendo admitido únicamente el primero de los 3 cargos. También hay que decir que la isla turística de Samui es la más grande del Golfo de Tailandia. Se preparan para recibir por tercera vez en un año a una nueva oleada de periodistas españoles, la gran mayoría enviados de los programas de televisión, por supuesto aquí en España, que van a cubrir cada detalle de la recta final del suceso más mediático de los últimos años. Pero hay que decir que no es el primer crimen mediático que acontece en estos lugares, porque los vecinos de Samui se habían sorprendido mucho por la cantidad de cámaras que había en abril y en mayo durante el juicio, sin olvidar a los paparazzi que incluso acosaban y perseguían en moto por la isla a los padres de Sancho. Aunque Tailandia está acostumbrada a convivir con noticias de cuerpos troceados de turistas que aparecen en sus paradisíacas islas, en Koh Phangan han aparecido restos de distintas personas. Hay mutilación y desapariciones todavía sin resolver. Y es que incluso en el mismo vertedero donde se encontró los restos de Edwin Arrieta, se había encontrado un pie que no era del cirujano colombiano. Esto es lo que afirmaron algunos agentes y trabajadores mientras registraban ese lugar. Distintos resultados forenses descartaron que fuera la misma persona y por eso no aparece en el informe presentado durante este juicio. Nadie dio más importancia a ese detalle. Y es que hay que decir que alguno de los investigadores de Tailandia enviados desde Surat Thani, la capital provincial, que había supervisado las primeras etapas del caso, ahí había aparecido un pie que no era de Arrieta. Es una anécdota sobre esta aparición de ese misterioso pie, también que habían contado en alguna ocasión en privado al equipo legal tailandés de la defensa de Daniel Sancho. Una de las personas que estaban allí era la mujer que había encontrado los primeros restos del cadáver.
Si no me equivoco, ¿era Ming o algo así? Ming. Sí, exacto. Sí. Y, y nada, esta mujer me llevó hasta donde había sido. Además, que ha sido un entorno muy desagradable, ¿no? Porque además de la incineradora, pues estaba toda la basura por todas partes. Y me llevó donde había sido, muchos mosquitos también. Y nada, me contó, bueno, que allí había encontrado un pie esa primera mañana y que luego avisaron a la policía enseguida y tal, y que luego al rato, de hecho, encontró una pelvis también. Y que bueno, que es entonces donde, digamos, la parte policial del caso se pone en marcha, ¿no? Claro, la cosa es que la policía tailandesa dice que lo primero que se encuentra es la pelvis, que sería el día Ajá, 3 a las 12 de la mañana. Eso es lo que comentan o en los informes que sí, han colocado, que lo primero que, por lo que empieza el caso es una pelvis y una así, bolsa ¿eh? con intestinos, supuestamente. A mí esta mujer me dijo que había sido un pie, lo primero que había encontrado. Un pie. Sí, un pie. Luego sí me dijo una pelvis, pero me dijo que lo primero que encontró fue un pie. Ostras. Eso, Ah, eso no lo había escuchado nunca, ¿eh? ¿Mm? ¿No? Pues sí, eso fue lo que me dijo. O sea, tampoco, no sé, tampoco tengo motivos para dudar de su testimonio. Además, bueno, el que hiciera ella señalaba así, Sí, sí, sí. de una manera bastante clara. Sí, sí, un pie. Claro, ella te señaló, ¿no? O sea, como el pie. Ella, sí, y me llevó al lugar, o sea, al sitio exactamente donde lo había encontrado. Donde había encontrado ese, o sea, te llevó al punto donde encontró ese pie. La bolsa de basura, en cuyo interior encontró el pie. Algunos reporteros como Jaime Santirso o Lucas de la Cal decían en ese vertedero aparecieron además partes de una mano que se pensaban que era de Arrieta, pero luego sus dos manos se encontraron en la playa junto con la cabeza. Todo esto es una muestra de lo chapucera que fue la investigación por parte de la policía de Koh Phangan. Aún así, es bastante contradictorio y muy estremecedor que apareciesen otras partes de cuerpos humanos cuando se estaba buscando al señor Edwin Arrieta. Nos preguntamos, evidentemente, nos tenemos que hacer la pregunta de si todas las partes que se estaban analizando actualmente serían del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Incluso esa parte del tórax que se comentó en alguno de los momentos en Vamos a ver en Telecinco a inicios de lo que sería el juicio del caso Sancho. Es que si algo cojea desde un principio en este caso es que no se localizaron todos los cuchillos con los que Sancho descuartiza a Arrieta. Y la autopsia incluso no puede establecer la causa de la muerte por seguir desaparecidas distintas partes del cuerpo de la víctima, entre ellas algunas tan importantes como lo sería el tórax. El pasado mayo, durante el juicio oral celebrado a lo largo de esas 12 sesiones largas en la corte de Samui, Sancho mantuvo en su declaración la versión de que la muerte de Arrieta fue un accidente tras una pelea en la que se defendía de un intento de viol. El español sostenía que en la tarde del 2 de agosto de 2023, dentro de la villa que había alquilado en el norte de Phangan, le dijo al colombiano que la relación que mantenían tenía que concluir, que ya no aguantaba más la presión y el acoso que sufría desde hace un tiempo. Entonces, según el testimonio de Daniel, Arrieta, enfadado, lo agarró de las muñecas y trató de forzarlo para tener relaciones. Sancho aseguró al tribunal que tras resistirse y la agresión continuada, el cirujano lo amenaza a él y a su familia. En ese momento comenzaron a forcejear. Sancho dijo que propició a Arrieta un puñetazo con su mano izquierda, a que este cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, quedando así inconsciente. Subrayaba que cuando se dio cuenta de que Arrieta estaba fallecido, Él subrayaba en su declaración que cuando se dio cuenta de que Arrieta estaba fallecido, decidió deshacerse del cuerpo. Comenzó a mutilar el cuerpo con las herramientas que había comprado en esos dos supermercados de la isla. El acusado defendía que se había hecho con esos utensilios no para acabar con la vida de Arrieta, sino para grabarse cocinando y luego a subirlo en esos vídeos a su canal de YouTube llamado Puro Disfrute. Sancho tardaba alrededor de 3 horas, según lo que había dicho, en descuartizar el cuerpo en una veintena de partes que guardaba en 8 bolsas de plástico. Después comenzaba a recorrer la isla para deshacerse de los restos. Sostuvo en su declaración que fue en defensa propia, él intentó viol y ahí se pelearon.
Comentaba que no fue a la policía porque estaba en shock. Decía, siento mucho lo que pasó, pero fue un accidente, no había ningún plan. Una versión que parece que el fiscal tailandés Gerard Watt no se creyó en ningún momento, quien cuestionaba durante todo el juicio que el acusado comprara esas herramientas necesarias para acabar y descuartiz con una persona. Unos cuchillos que compraba en el primer supermercado y otro serrucho en una segunda tienda, antes de que llegase su víctima. Desde que terminó el juicio, Daniel Sancho no ha vuelto a salir de la prisión de Koh Samui, aunque se ha podido recibir los últimos meses algunas visitas de sus padres y los abogados tailandeses en ese centro penitenciario, como ocurre en todos los de Tailandia. Este es famoso por el hacinamiento en sus celdas y esas condiciones insalubres, pero el año que lleva encerrado Sancho todavía parece que no se ha cruzado con los presos convencionales porque no ha salido del área de enfermería, que sería mucho más tranquila y segura que el resto de la cárcel. De hecho, se le ha acusado a las autoridades tailandesas de trato a favor hacia Sancho por esto mismo, por esas que debería dormir con otros convictos, enfermos o que tengan algún tipo de lesión física o grave. En el caso del español, sus abogados manifiestan que tenía una hernia de disco que era incompatible con ese deporte que el propio Sancho había confesado en una entrevista con F que realizaba en prisión, que era el Muay Thai. Nos volvemos ahora por aquí, vamos a reaccionar también a lo que sería la televisión en España, que han hablado del caso Daniel Sancho, y es que su futuro parece que ya está escrito junto con su sentencia. Vamos a verlo. De Daniel Sancho cambiamos de asunto, ya está escrito, no es una fórmula poética, es literal. El juez ya ha tomado una decisión acerca del futuro del español que lleva un año encarcelado por el crimen de Edwin Arrieta. Lo que ocurre es que esa sentencia ha sido enviada a una instancia superior para su revisión. En una semana, el 29 de agosto, se comunicará la pena a la que tendrá que hacer frente Daniel Sancho. El futuro de Daniel Sancho ya está escrito. Ya habría sentencia para el chef español acusado de matar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. ¿Pero a qué pena se podría enfrentar Daniel Sancho? Pues a diferencia de la legislación española, allí en Tailandia existe la pena de muerte. Sería sin duda el peor escenario para Daniel Sancho. Por eso, a lo largo del juicio, su defensa intentó demostrar por todos los medios que no hubo premeditación para evitar así la pena máxima. Aunque no se espera que la absuelvan y que exista. A ver, en verdad, actualmente yo no sé en qué momento nos vamos a encontrar. Me refiero de informaciones televisivas y de los medios, ¿en qué nos vamos a encontrar ahora mismo? Sé que este fin de semana ya van para allá los abogados y el entorno de Daniel Sancho, y también van para allá, me parece que los reporteros, ¿no?, encargados de la cobertura, ¿no?, desde las televisiones, pero no sé en qué nos vamos a encontrar televisivamente actualmente con este caso, y es que yo creo que más bien de cobertura de campo va a haber cobertura dentro de lo que serían los tertulianos, etcétera, en los programas. Ahora veremos también otra noticia que creo que incide mucho en eso. La posibilidad de que tenga una pena bastante más reducida de lo que se estaba pensando. Y en su informe final, varios de sus argumentos es que cuando Daniel Sancho alquila la moto o reserva la habitación del hotel, da todos sus datos y no se esconde en ningún momento. De hecho, llegó a dejar su pasaporte en depósito. Se preguntan entonces qué persona que quiere cometer un crimen realiza estos actos. El siguiente escenario sería la cadena perpetua. Si esto ocurriese, Daniel Sancho podría solicitar la extradición cuando ya hubiese cumplido allí 8 años de la pena. Y el último supuesto y mejor escenario para el chef español es que fuese finalmente condenado por homicidio imprudente, que es lo que están pidiendo sus abogados. El artículo 288 del Código Penal tailandés recoge que las penas por homicidio pueden ir desde 15 a 20 años de prisión, pero en el caso de ser condenado por homicidio imprudente... Nosotros entendemos que estaríamos ante el homicidio imprudente grave 8 años, imprudente menos grave 6 años. Varios escenarios posibles, pero solo uno de ellos se convertirá en una realidad para Daniel Sancho. Oye, yo también os pregunto a vosotros, evidentemente, que seguís todo el tema de Daniel Sancho desde hace ya un año y que estamos a punto de finalizar y saber el destino de Daniel y el futuro. Os pregunto a vosotros qué creéis, cuál va a ser la condena. ¿Creéis que finalmente va a ser lo que dice García Montes por un lado?
o ese homicidio imprudente, ¿creéis que va a estar más a la mitad? ¿O incluso pensáis que puede llegar a ser pena de muerte? Viendo todo esto, parece, Álvaro López, muy buenos días, parece mentira que haya pasado solamente un año todo lo que ha ocurrido y ahora sí que ya hay sentencia, revisándose hasta su lectura. La suerte ya está echada. He visto que Álvaro López ha hecho como un resumen por aquí bastante bueno. Vamos a verlo todo, el resumen que ha hecho. Nosotros en Voz en Off también hemos argumentado varias cosas no nuevas, sino algo desconocidas, como que supuestamente se había encontrado un pie que no era del cirujano colombiano, luego una mano, y ahora vamos a ver lo que está oficialmente, lo que se sabe y ese destino en qué se puede llegar a basar y qué puntos puede basarse para saber cuál sería su condena. Ya a partir del próximo jueves vamos a conocer cuál es ese destino final de Daniel Sancho, que ya está escrito, además de forma literal, porque esa sentencia ya está redactada y cuyo contenido se va a desvelar en poco menos de una semana. Destino del hijo de Rodolfo Sancho, que pasa por 3 posibilidades. 1, que se cumpla lo que sostiene la Fiscalía, que todo fue un asesinato con premeditación y que por lo tanto esa condena sería de pena de muerte, seguramente computable por una cadena perpetua. 2, que no haya premeditación, pero que sí haya una intencionalidad, un dolo. La condena iría en este caso desde unos 15 años a un máximo de 25 años de prisión. Pero a ver, sinceramente, yo creo, viendo un poco todo lo que hay, porque sí, decían que estaba descartada la premeditación, fue una opinión que dio el fiscal en esos momentos. Pero es cierto que el tema de las primeras declaraciones en las cuales la defensa incide tanto en que son muy extrañas, que a ver lo que le pusieron a firmar, etcétera, que luego no encajan con ciertas cosas que se saben del caso y lo que ha pasado realmente, pero aún así el fiscal parece que no las ha tirado abajo las declaraciones de ninguna manera y decían los investigadores ya en los primeros momentos que incidían mucho en ellas. Por lo tanto, aquí si inciden mucho en esas declaraciones y creen en ellas y las ponen como lo máximo, ¿no? Porque no sé quién lo decía también en televisión el otro día, que eran bastante claves. Sí, o sea, porque para nosotros a lo mejor no lo son visto desde fuera, pero si para ellos sí son lo más importante para elevar el cargo de premeditación, a lo mejor no estaría muy lejos si eso es cierto, de homicidio doloso, por supuesto, y muy cercana a la cadena perpetua. Pero, ojo, el Código Penal tailandés también contempla para un homicidio doloso incluso la cadena perpetua. Y 3, homicidio imprudente, de unos 6 a 8 años de cárcel, además 1 año de prisión, ya seguro, por el único delito que ha reconocido Sancho, la ocultación, descuartizamiento de ese cadáver. La policía tailandesa siempre ha mantenido su posición que la hemos recogido aquí, en este programa, en innumerables ocasiones. Siempre han estado seguros que Daniel lo preparó absolutamente todo, que toda esa compra previa, los cuchillos, las sierras, las bolsas, esos utensilios, en definitiva, se adquirieron para el presunto asesinato. Siempre han tenido claro que Daniel lo premeditó todo, porque así, según ellos, lo señalan las decenas de cámaras de seguridad por toda la isla de Koh Phangan que le siguieron durante el antes y el después de ese crimen. Y además, ¿a quién? Vamos a ver. Lo que yo os digo, lo de esas primeras confesiones de lo compré todo para acabar con Edwin Arrieta. O sea, al final, ese tipo de frases que están en esas primeras confesiones de Daniel Sancho son claves, por lo que parece, para el fiscal. Y eso creo que va a jugar muchísimo en su contra si finalmente la defensa no llegó a incidir del todo en que si podría, no sé, ser falsa o lo que sea, o muy extrañas, porque salen ciertas cosas que no cuadran, etc. Y luego lo de la compra, si la defensa no logró de alguna manera convencer al fiscal de que eso era para grabar vídeos de cocina y no para acabar con la vida de Edwin Arrieta, obviamente. A ver, les trasladamos hace meses información en exclusiva de los jefes de la investigación policial. Los coroneles de esas comisarías que capitanearon esas pesquisas hablaban sobre todo de la violencia utilizada por Daniel Sancho en ese bungalow.
Creemos que Daniel mató a Edwin porque tenemos múltiples pruebas. Tenemos las cámaras, el ADN y testigos personales. Por lo tanto, creemos que Daniel fue quien cometió el asesinato porque era la única persona y la última que estaba con Edwin. Llegó un momento en el que Daniel aceptó lo que había hecho. Tenía muchos remordimientos y en cuanto empezó a confesar todo, se derrumbó. Comenzó a llorar mucho. ¿Accidental? No. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. Y tengan algo claro, en Tailandia sí imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación. Es que lo hacemos con pruebas contundentes. Ellos decían en esas entrevistas que eran pruebas contundentes. De hecho, fue el mismo Álvaro López el que pudo hablar con estas personas encargadas de la investigación. Hay que decir que creo que fue el único que pudo hablar con el fiscal. Creo que fue el único que pudo entrevistar al coronel Panja, que estuvo con James, ¿no? Esta persona. Y la verdad es que hemos visto que él tiene como muchísima información. No estaba muy seguro, creía que la cadena perpetua o la pena de muerte iba a ser muy complicado que pudiera llegar a darse, pero sí veía o preveía ese homicidio doloso, ¿no? Contundentes. Decía y sigue diciendo la policía y la fiscalía. En este programa, Vamos a ver, además, también analizamos ese sumario del caso, lo desmenuzamos, lo cruzamos, esto es fundamental, con las pruebas esgrimidas en el juicio en la corte de Koh Samui, y eso también nos llevó a averiguar que, a pesar de que fue una investigación, dicen, rápida, aparentemente eficaz, también ha habido errores bastante chapuceros y que a veces podría enrayar, dice la defensa, lo impugnable. Errores como que no se encontraron esos cuchillos que supuestamente utilizó Daniel para matar a Edwin. Versiones contradictorias. Bueno, sí, lo de las versiones contradictorias supongo que se refiere a lo de Big Joe, que si lo degolló, por otro lado, que si fue una cuchillada. Claro, ahí las causas de la muerte que no están claras, no se sabe hasta el momento. Es una de las piezas más importantes para la defensa en lo que fue este juicio. Y el torso que siguen sin aparecer, por supuesto, y que va ligado a lo de las versiones contradictorias de Big Joke y la policía tailandesa de decir que la muerte fue por una cosa y fue por otra, o que en realidad los forenses no lo saben. El cuchillo contaminado, no se encuentran diferentes cuchillos del crimen. Luego, lo de las partes del cuerpo, que estamos viendo que varios medios y varias autoridades locales, como yo os decía anteriormente, habían encontrado unas partes que no se consideran en los informes, como ese pie, esa mano, que luego es encontrada 2 manos en el agua que serían de Edwin Arrieta. Cosas que a la opinión popular pues les choca bastante con este caso, Edwin Arrieta, errores como un sumario que esgrime la supuesta aparición de un tórax que finalmente nunca, jamás se encontró, versiones contradictorias. En su día se dijo que había pruebas sobre cómo asesinó Sancho Arrieta, esas puñaladas, según dijo el mal-logrado Big Joke, y luego no se determinó la causa de la muerte. Cuchillos, esos famosos cuchillos que uno de ellos, por ejemplo, fue mandado a analizar 2 semanas después, rompiéndose esa necesaria cadena de custodia. O simplemente algo inaudito, que policías durmiesen con el propio Daniel Sancho en el escenario del crimen justo antes de ser detenido oficialmente. A partir de aquí, las bazas de cada una de las partes son claras. Para la defensa, según ellos, nada fue preparado. Todo fue, dicen, improvisado. No hay premeditación porque no se sabe cómo falleció, aseguran Edwin Arrieta, porque dicen que sí existe una pelea. El apellido premeditación, lo aseguran los abogados de Daniel Sancho, prácticamente es imposible de acreditar. Insisten en que esas compras fueron realizadas para hacer vídeos de cocina. Recalcan que esas 2 primeras declaraciones donde Daniel se incrimina de forma fehaciente son raras, son extrañas, con un lenguaje que no utiliza Daniel Sancho. Lo que yo os decía de las declaraciones, si realmente han incidido en esto, en las declaraciones, las primeras, en las que sí parece ser que en muchas partes se culpa y con premeditación de haber comprado esos utensilios para acabar con la vida de Edwin Arrieta, cosa que no hace la tercera. Y aquí es donde muchas veces hemos incidido. Hay gente que se cree esas primeras declaraciones porque son las primeras, las que se hacen espontáneamente, etcétera, y que luego ya con abogado fue cambiando y retorciendo la realidad para algunos. Y para otras personas, pues cree todo lo contrario, que Daniel Sancho, lo que él dice es la realidad de lo que ha ocurrido con
ciertos detalles que a lo mejor se nos escapan. Declaraciones sí, sin abogado y en una comisaría de Koh Phangan. Sin abogado de oficio y sin un traductor a su lengua materna. Por ejemplo, que en el juicio dicen quedó demostrado que no hay ni una sola muestra biológica en gran parte de esos elementos que incriminen directamente a su cliente. Escuchen. A lo mejor lo que parece blanco y en botella ni es blanco ni está en botella. Se han analizado los estropajos, las esponjas, las bayetas, todo lo que compró Daniel. Y hay ADN de Daniel, nada más. De hecho, que ahí hubo una pelea. Esto se ha analizado todo. No, el tema de la premeditación, hablamos del ADN, de las muestras de ADN, de que tan solo hay muestras tanto de la víctima como de Daniel en 2 de ellas y una tercera que para nosotros es el cuchillo, que es un cuchillo contaminado y que no es realmente el cuchillo que está el día de los hechos. Bueno, y por último... Es que todas esas cosas que ahí saca la defensa, es que es bastante claro que, o sea, sinceramente, o sea, y tampoco es que sea mucha cosa, ¿no? Lo que se está argumentando aquí, o sea, es mucho, ¿no? Porque realmente en España sería un escándalo total. Pero me refiero que para las opiniones que tiene la gente, etcétera, está bastante claro que ha habido algunas irregularidades por parte de la policía tailandesa que la defensa ha sabido argumentar muy bien y que ha jugado a su favor, sea o no Daniel Sancho el asesino que premeditó todo de esa forma y que lo estén como salvando, porque los abogados evidentemente tienen que hacer eso y es su trabajo, ¿no? Pero aún así, para muchas personas llega a creerse ese relato. Para la acusación está todo meridianamente claro. Dicen que Daniel alquila un segundo hotel con más privacidad que ese alojamiento reservado por Edwin Arrieta para no levantar sospechas de su crimen. Esgrimen también que Daniel creó pruebas falsas como una conversación ficticia de WhatsApp fingiendo la búsqueda de Edwin Arrieta. Tienen clarísimo que esa compra previa de Daniel fue pensada para matar. Aseguran que el propio Sancho, a pesar de que no se sabe la causa de la muerte, utilizó una gran violencia contra el médico colombiano en esa pelea con la intención de acabar con su vida. Y la conjetura que les lleva al móvil del crimen, que el propio Daniel Sancho... El tema de las fotos íntimas y todo eso, y luego las conjeturas de que decía Tuyupa, ¿no? Que lo vimos ayer, que decía algo así como hubiese o no esa pelea, que él la iba a provocar, ¿no? O sea, aunque Edwin Arrieta no quisiese hacer la pelea, que él la iba a provocar, y por eso la hay. Terminó con la vida de Edwin porque temía que su relación saliese a la luz. Juan Ospina. Nosotros entendemos que una violencia física, una agresión, digámoslo, fortuita, es decir, que estaba premeditada, como, oye, si fue sin querer, qué casualidad que no fueras a tu habitación principal, donde fuiste a una habitación en donde simple y llanamente estaba ya, de manera previa, los cuchillos y la sierra que habías comprado. Dices que todos esos cuchillos los compraste para cocinar. Los restos de que se hayan utilizado para cocinar y la compra en los supermercados no existe. Lo ha explicado perfectamente Álvaro, y cuando, bueno, quedan apenas 6 días para que conozcamos la sentencia, me declaro incompetente para hacer un pronóstico aproximado. Es que puede pasar cualquier cosa. Si es que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, nosotros podemos opinar, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar realmente, ¿eh? Esto es algo que, bueno, mucha gente está diciendo, no, es que yo sé perfectamente, yo leo la sentencia, yo leo tal. Es que podemos ver otros casos similares y qué es lo que ha sucedido, pero este es un caso con una envergadura tan grande e importante para Tailandia, lo saben perfectamente, que finalmente no se sabe qué va a pasar. Uno por esa parte, otro por todas las alegaciones que hay en los medios de comunicación de que ya está pactada la sentencia, etcétera, y eso mucha gente se lo llega a creer incluso. Y por otro lado, otros muchos que llegamos a pensar en que Tailandia esta vez va a hacer hincapié en esos errores que cometió la policía tailandesa a la hora de descubrir qué es lo que había pasado realmente y que faltan piezas del puzzle que no encajan, y finalmente, como no sale la premeditación de todas esas piezas, pues finalmente da a una condena más baja, a lo mejor, de lo que ellos pensarían en un primer momento. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a haber una sentencia dura. La cuestión es si va a haber, se va a apreciar la premeditación o no, ¿no? Todo lo demás yo creo que por menos de 15 años no le va a salir.
Creo que además que estamos en una pelea que está fuera de lo judicial y que es una guerra por el relato de las dos partes, de la defensa y la acusación, y explico por qué. No tenemos convenio de extradición con Tailandia, pero eso no significa que una persona no pueda venir a España desde Tailandia. Claro. Para eso hará falta un trabajo diplomático. Y esos trabajos diplomáticos son más rápidos cuando la sociedad presiona para que un determinado señor, por empatía o por lo que sea, queremos que venga aquí en vez de cumplir condena en una cárcel que consideramos que no cumple los derechos humanos. Sería con lo el primer cual, europeo que viniera, que regresara a su país antes de 6 años, el primer ciudadano europeo. A mí me parece poco probable, o sea, una cosa a mí también, pero quiero decir, pero explico por qué, que esa es la pese pelea a que está habiendo más allá de la sentencia. Sí, claro. Estamos recibiendo tanta información voy de las más allá, partes, Dani. porque luego va a haber un proceso diplomático que requiere o funciona más rápido cuando hay una presión social. Hacer presión social para atraer a una persona que es considerada un asesino, pues es mucho más complicado que hacer presión social para una persona que consideras que es una víctima porque está en un país donde no se cumplen los derechos humanos. Y dentro de esa presión no descartemos tampoco, porque en alguna ocasión lo han deslizado y porque es una de las bazas de la defensa, este sumario está lleno de errores y por lo tanto no sería descartable que una vez conocida la sentencia intentasen abrir un frente dentro de lo que son los organismos internacionales, dentro de lo que es esa puesta en escena que tú... A ver, y desde ahí hasta lo que sería la rueda de prensa ya se preveía, ¿no? Eso, de a ver cuál es la condena de Daniel Sancho, porque hay ciertas cosas y irregularidades que no pueden ser para llevar a la condena de pena de muerte a una persona por esto mismo, ¿no? Alejandro, eso es jugar al fútbol con reglas de baloncesto, ¿vale? O sea, si tú juegas al fútbol y coges el balón con la mano, te sacan tarjeta. Estamos en Tailandia. ¿Vale? El sistema policial, el sistema judicial, un rey que nombra a su caniche jefe de las fuerzas aéreas, que es quien tiene la capacidad de conmutar o no una cadena perpetua, a mí, como tú comprenderás, no creo que sea lo más idóneo llegar a exponer nulidades procesales. ¿Vale? Es una cuestión diplomática, que lo ha sido desde el primer momento, como bien dice Dani. Efectivamente, Tailandia no tiene convenio de extradición. Aquí tampoco hablaremos de extradición. El delito no se ha cometido en España, se ha cometido en Tailandia. Sí tiene un convenio de ejecución de resoluciones judiciales. Y eso es lo que hay que hacer valer. Hay que intentar que a este chico, por una cuestión humanitaria, evidentemente, Dios quiera, no le condene a muerte. Si fuera así, que se le conmute y que en 8 o 9 años esté en España. De acuerdo con, creo que una parte de cada uno de vuestros discursos. Un saludo a la familia de Edwin Arrieta. A ese hombre lo descuartizaron de tal manera que a día de hoy todavía no han encontrado todos los restos de su cuerpo. En mi opinión personal, un crimen puede producirse por diferentes circunstancias. Un descuartizamiento es una elección absolutamente personal y define al homicida. Estaremos muy atentos a ver. Bueno, esto es lo que cree Egea de este caso. Hay otras muchas personas que creen todo lo contrario, que todo se desencadena por algo y finalmente a Daniel Sancho prácticamente no le queda nada más que hacer eso. Nosotros hemos comentado otro tipo de cosas, otro tipo de teorías acerca de este caso. No sé si alguna de ellas estará en lo cierto, no sé si lo sabremos nunca, de hecho, pero un poco con lo que hemos hablado hoy de que hubo otro homicidio, otro crimen en la isla de Koh Phangan al mismo tiempo que el de Daniel Sancho, etc. Son cosas que te llaman muchísimo la atención de este caso que ha popularizado, ¿no?, todos los medios de comunicación en los últimos tiempos y que ahora nos quedan ya solo unos días para conocer esa sentencia. García Montes también ha hecho una entrevista para La Razón, tanto que Joaquín Campos me parece que salió en televisión hablando, y es justo este momento en el cual tenemos la entrevista de García Montes, en el cual dice el señor escritor y reportero Joaquín Campos, que dicen que es el mayor experto en el caso Sancho desde hace unos meses, pues ahora tenemos entrevista de La Razón a Marcos García Montes de manera escrita. Le preguntan cómo está Daniel Sancho y en estos momentos él dice que pudo hablar por teléfono con él hace un mes con ese juicio que tenía en Madrid, pero que estaba bastante tranquilo y confiado. Rodolfo Sancho, por otro lado, García Montes dice que está especialmente confiado porque ese trabajo que habían hecho conjuntamente, su despacho con los abogados tailandeses, que era muy bueno, pero que sí tenía esa preocupación bastante grande por la sentencia del próximo 29 de agosto.
que tanto Daniel como su padre y el equipo jurídico y criminológico, suponemos que de Balfabán y Chipirras, que tenían absoluta confianza en el tribunal y en el presidente. La abuela de Daniel Sancho, por otro lado, decía que era una parte muy importante porque había ejercido durante años como una madre para él y que era una auténtica abuela coraje, decía García Montes. Le preguntan también cuál espera que sea la decisión del juez y él decía que estaban tranquilos y confiados ya que la defensa en el juicio fue llevada desde España y desde Tailandia vía telemática en contacto permanente con los equipos jurídicos. Además, que el presidente del tribunal les había pedido que confiáramos en ellos, ya que se iban a ceñir única y exclusivamente a las pruebas practicadas. Todo esto cuando el 15 de agosto de 2023 Rodolfo Santos había encargado esa defensa del caso de que se hablaba de crimen premeditado y de pena de muerte, y desde el primer momento se habían filtrado fotos e informaciones que finalmente no habían presentado en el atestado judicial. Se había hablado después de que había habido una pelea entre Daniel y Edwin, lo que excluía el agravante de premeditación. Comenzábamos a estar ahí de tranquilos, dice Montes, cuando en la autopsia se descartó la muerte por degollamiento con cuchillo. El informe revelaba además que si se producía un golpe en el occipital, el cerebro se desplazaba inmediatamente hacia delante. Y la autopsia se establecía que el golpe en la cabeza de Arrieta se produjo hacia afuera y anulaba que le hubiera provocado ese golpe, una versión que coincidía con la declaración de Daniel Sancho, que murió el cirujano colombiano al golpearse y caer contra ese lavabo. Y la pena, como siempre dice el señor Montes, entienden que al no existir premeditación serían unos 6 a 8 años de prisión. Y al cumplirse una tercera parte de la pena, Daniel podría volver a España al tener la justicia española y la tailandesa firmado el llamado traslado de presos. De lo más curioso que me parece esta entrevista a García Montes es que dice algo así como esa promesa tranquilizadora o algo así del presidente del tribunal, que les pidió que confiaran en ellos, ¿no? Que se iban a ceñir a esas pruebas practicadas en el juicio, etc. Y que en ese caso el abogado declaraba que estaban muy seguros por esa parte porque habían dicho que confiaran en ellos y que le habían dado esa promesa desde Tailandia. Ya lo dejamos ahí aquí, no olvidéis como siempre el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día de este y otros temas, y ahora seguramente en unos minutos estaremos con un nuevo estreno en el cual comentaremos más cosas. Chao, 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 chao.